Muchísimos a quienes se vienen sumando y nos hacen saber que se vienen sumando durante toda la mañana a la transmisión de La Nación Más, en donde le estamos contando la información y el detalle minuto a minuto de los títulos más importantes de la jornada. Entre ellos, la economía que ha tenido un dato de la inflación que fue incluso mejor de lo que esperaba el gobierno y se espera que eso impacte positivamente en cuestiones como el consumo y demás. Julieta, contanos, por favor. Sí, finalmente el mes de enero dio un 2,2%, es por debajo, digamos, un número por debajo de lo que estimaba el gobierno, que hablaba de un 2,3%, y dio, como decíamos, la inflación más baja de la gestión de Javier Milei. Hay que remontarse al 2020, en plena pandemia, para ver un número mensual tan bajo, 1,9% en julio de 2020. Allí vemos la interanual, que está en 84,5%. Este número también por debajo del 100%, es decir, que hay que irse a 2022 para encontrar una inflación interanual tan baja. Y bueno, ahora todos los ojos están puestos en ver cuándo este número mensual perfora el 2%. Algunos dicen que podría ocurrir en abril de este año. Hay que ver qué pasa en el mes de febrero, donde se va a sentir fuerte el aumento que tuvieron las carnes en estas últimas semanas, pero bueno, la idea es que la inflación siga desacelerándose para llegar a perforar el 2% para abril de este año. Vamos a tener una perspectiva un poco más amplia. Bueno, a ver, los rubros, ¿podés ponerme esa placa de nuevo? Sí, bueno, acá vemos algo también muy llamativo entre los sectores, porque ayer el rubro de vestimenta, de prendas y zapatos dio deflación, menos 0,7%. Este dato, la verdad, es muy llamativo porque si bien enero es un mes de liquidaciones en lo que es ropa, es un rubro que siempre venía subiendo años anteriores por encima incluso del promedio general. Así que bueno, hay que ver hasta cuándo nos tenemos que remontar para ver esto. Es algo que le había consultado ayer a nuestro invitado, por ahí lo buscó, por ahí no, vamos a enterarnos ahora. Nuestro invitado, que es Camilo Tiscornia, que tiene la generosidad de estar aquí. Camilo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver, vamos por partes porque hay varias preguntas para hacerte. La primera, ¿esperabas este número en un mes que habitualmente, estacionalmente, salta la inflación? Mira, nosotros el relevamiento de precios que hacemos en la consultora, en CIT, nos había dado 2%, que es lo que hacemos para la región de GBA y es lo que le dio al INDEC, o sea que en algún punto no nos sorprendió. Ahora, si yo me voy a principio de enero o me voy a fin de diciembre, pensamos que enero iba a ser más alto. Justamente un poco por lo que decías vos, pensando que en enero hay bastante estacionalidad por el turismo y sin embargo, a lo largo del mes de enero, a medida que íbamos recolectando los datos, íbamos viendo que la inflación iba bajando. Con lo cual, te diría, comparado contra diciembre, sí, sorprendió. Ya a fin de enero teníamos el número bastante cerrado. Bueno, Mariel. No, pensaba que mucha gente por ahí no lo siente todavía. El presidente siempre dice la inflación es el peor impuesto y por eso está firme queriendo bajarla. ¿Cuándo crees que los sectores por ahí más complicados pueden empezar a sentir este número? Yo creo que ya existe la percepción. Me parece que si uno va a hacer algún tipo de compra, hoy en día se encuentra con que los precios son bastante parecidos a lo que podían haber sido hace un tiempo atrás. Incluso se ve, digamos, en las encuestas de confianza del consumidor, por ejemplo, se ve una mejora muy importante que tiene que ver con que la inflación va bajando, con que el salario le va ganando a la inflación, y eso explica en todo caso lo que uno empieza a ver en distintas encuestas, que el gobierno mantiene una imagen positiva. Creo que refleja que la gente va viendo que efectivamente los precios se mueven más lentamente. Juli. Bueno, ¿y qué pensás del impacto de la carne? Subió en las últimas 3 semanas entre 16 y 18% y tiene gran peso, digamos, en la canasta que mide el IPC. Mira, la carne viene teniendo un comportamiento un tanto volátil en los últimos meses. Tuvo una suba bastante fuerte entre noviembre y diciembre y en buena medida diciembre te dio 2,7 con bastante influencia de la carne. Allí la carne más o menos en promedio subió un 8%. Después en el arranque de enero, fin de diciembre, enero se moderó bastante y empezó a subir de vuelta en la segunda mitad de enero. Lo que estamos viendo, y especialmente la primera semana de febrero, lo que estamos viendo ahora en esta semana que está transcurriendo es que la carne está empezando a bajar. Entonces me parece que va a haber un efecto obviamente que va a aparecer en el dato de febrero, pero creo que va a estar un poco más contenido si los precios siguen bajando. Y, perdón, te sumo una cosita más. Sí, por supuesto. Otro tema muy importante pensando en febrero es que desde el punto de vista de la estacionalidad, lo que hablábamos antes, de la parte del turismo, que es lo que hace que enero habitualmente sea muy alto, febrero es muy distinto en materia de estacionalidad, porque los precios no son los mismos que en el mes de enero. Vos, de hecho, en los datos del IPC de enero tenés un aumento de cerca de 6% en restaurantes y hoteles, que es donde está capturando esa estacionalidad, que eso muy probablemente no esté en febrero. Entonces yo creo que eso va a ayudar a que la inflación de febrero pueda ser más baja que la de enero. Creo. Bueno, ese mismo reporte está mostrando a la vez una baja del 0,7% en indumentaria y calzado. No es precisamente lo que más baja. ¿A qué lo atribuís?
Mira, estacionalmente las liquidaciones, como decía recién Julieta, hacía antes que vos vieras en diciembre, enero, a veces algún tipo de baja en la parte indumentaria. Lo que pasa es que cuando la inflación es muy alta, la baja no la ves. Lo que en todo caso ves es que en ese mes crece menos que el promedio. En la medida en que la inflación baja, aparece la posibilidad de esto, que es que bajen los precios por estacionalidad. O sea, es algo que forma parte del proceso de la baja de inflación. No descartaría, y esto hay que ir viendo en los próximos meses, que recordemos que en el mes de diciembre se bajó el impuesto país y que se abrió la importación para consumos bastante bajos, digamos, que pueda llegar a incluir la ropa. Entonces puede ser que esté habiendo en los próximos meses más bajas de la ropa por un fenómeno de mayor competencia. Claro. A hoy te diría que forma parte de un comportamiento habitual estacional. Si esto sigue pasando en los próximos meses, te diría que es algo más estructural de esta mayor apertura que puede haber en la economía. Camilo, algunos colegas tuyos dicen que ya la primera semana de febrero dio 1,5 en línea con lo que vos decías, Sí. con lo cual puede ser más baja. A este ritmo, ayer Caputo decía, se continúa en este proceso. ¿Cuándo crees que tendremos entonces inflación cero? Porque evidentemente va mucho más rápido de lo que pensaba el mismo gobierno. Sí, es difícil saberlo, pero digamos, yo creo que hay altas chances de que febrero pueda ser de 1 y pico la inflación, o sea, por debajo de 2. En marzo veremos, porque en marzo habitualmente con la parte estacional aparecen los colegios en escena, que generalmente claro. te dan un poco más de inflación. Veremos cuánto aumentan los colegios de vuelta, porque estos picos estacionales ahora son más acotados porque la inflación es más baja. Pero si las cosas siguen así y si el gobierno vuelve a frenar el movimiento del dólar oficial, que este es un tema muy importante, tal vez en el segundo semestre tengamos una inflación de menos de 1%. Todavía es muy preliminar, sabemos que la Argentina es muy volátil, pero bueno, creo que en esto está habiendo un resultado muy interesante. Julieta. Sí, algunos hablan de abril. ¿Vos ves que suceda antes de abril esto de perforar el 2%? Yo creo que en febrero, a pesar del aumento de la carne, creo que hay bastantes chances por lo que estoy viendo en los datos actuales. Te vuelvo a decir, juega mucho que la parte del turismo no es tan fuerte como en el mes de enero. Contra eso está que la carne ha subido bastante, ahora bajó un poco, veremos cómo sigue a lo largo del mes. Todavía estamos ni siquiera casi a mitad de mes. ¿Cuál es la mecánica básica por la cual baja tanto la inflación? Mira, de corto plazo, si vos querés, y lo más inmediato que uno diría es, bueno, como el gobierno está controlando el dólar a partir del mes de febrero al 1% en vez de al 2% mensual, que es como lo viene haciendo desde diciembre del 23, es lógico que en un país como la Argentina, que para poner el precio de cualquier cosa mira el dólar, la inflación se acerque al 1%. Obviamente que tenés desvíos porque hay servicios que aumentan más, porque el gobierno controla servicios públicos, pero eso en la Argentina es como la cosa más directa. Ahora, para controlar el tipo de cambio, no es el tipo de cambio per se, para controlar el tipo de cambio hace falta un movimiento monetario. Y para que ese movimiento monetario pueda mantenerse coherente con esa inflación del 1 y pico, el 2%, hace falta tener orden fiscal. O sea que en el fondo la clave es el orden fiscal. ¿Eso es bueno o es malo, el controlar el dólar? Digo, porque el presidente además permanentemente, de hecho ayer también hizo una publicación en sus redes, contra aquellos economistas que le dicen que el dólar, que le piden devaluar, básicamente, entre otras cosas. Mira, en la Argentina la historia te muestra, por lo que hemos sufrido de alta inflación, que para controlar la inflación tenés que de alguna forma desde el Banco Central controlar la evolución del tipo de cambio. En otros países, seguramente ustedes lo leerán en los diarios, vos vas a ver que ellos modifican o controlan la tasa de interés, ¿no? Que es lo más común hoy en día. Pero en la Argentina eso, yo te diría que por el momento es un poco complejo. Entonces, el manejo del tipo de cambio se hace casi inevitable en la Argentina para manejar la inflación. Lo que pasa es que para que vos puedas hacer sostenible ese manejo del tipo de cambio, tenés que tener orden monetario y el orden monetario te requiere el orden fiscal. Es deseable que en algún momento podamos salir de esto. Personalmente yo soy de la idea de que lo que habría que hacer definitivamente no es devaluar, pero en algún momento poder flotar, es decir, que haya más movilidad del tipo de cambio. Lo que pasa es que en la Argentina, si el dólar se empezara a mover porque vos flotás, todo el mundo intentaría de entrada atarse al tipo de cambio. Y si vos en algún momento tuvieras como en Brasil, fíjate que en Brasil en diciembre el tipo de cambio saltó de 5,80 a 6,30. No es que todo el mundo en Brasil corrió a aumentar en eso los precios, el acero y los colegios. No, de hecho, en la Argentina va a pasar. Los datos de la inflación de Brasil son mejores ahora, ha bajado un poco a pesar del salto del tipo de cambio. Justamente, y además el tipo de cambio después bajó. Si en los sistemas de cambio flotante vos lo que te encontrás es que hay momentos en donde el tipo de cambio sube, porque llegó a 6,30, ahora está en 5,76 en Brasil. Entonces, ¿qué ocurre? Han hecho las cosas de modo tal de que la persona que vende algo en Brasil va mirando otras cosas. Si el dólar sube o baja, le importa, pero menos. En la Argentina todavía no estamos en esa etapa y por eso el gobierno apunta a controlar el tipo de cambio. Julieta. Sí, Camilo, el gobierno habla de precios adelantados. ¿Cuáles son los precios adelantados? ¿Y qué es ese concepto? ¿No? ¿Qué Tal cual, significa ¿no? un precio adelantado?
digamos, el precio adelantado digamos, ese es el recíproco del tipo de cambio atrasado. Ante el planteo de varios, sino que el tipo de cambio está muy bajo, entonces habría que subirlo. El ministro lo que dice, no, en realidad lo que pasa es que hay precios que son muy altos, entonces bajen los precios en vez de pedirme a mí que yo suba el tipo de cambio. Es decir, en la Argentina cada vez que pasan este tipo de desfases, que tiene que ver con lo que los economistas llamamos precios relativos, o sea, la relación de valor de las distintas cosas, muchas veces cuando en algunos sectores esto no es favorable, viene el pedido de la devaluación, porque la devaluación te permite ¿qué? Sobre todo te permite más margen frente a la competencia de lo externo. Cuando el tipo de cambio está bajo o los precios están adelantados, llamémosle, quiere decir que la Argentina relativamente es cara y lo importado se hace barato, entonces es más complejo competir. Lo que pasa es que si vos entrás en esa rueda de que, bueno, cuando algún sector tiene un problema, vamos a darle ventaja con el tipo de cambio, la inflación no para nunca. Y aparte lo que hemos visto, siempre está pasando en la Argentina, que cuando vos intentás ese movimiento, los precios van corriendo después de la devaluación y terminás casi que en la misma posición original. No quiere decir que si no hubiera una devaluación no habría una mejora, pero ¿cuánto va a durar? Es decir, en ese momento hay un momento, como llamarle, de auge. Vas a devaluar. Van a entrar los capitales porque creen que el tipo de cambio ya no va a subir. El Banco Central compra reserva, la economía crece, en 6 meses de vuelta suben los precios y empieza de vuelta. Che, está atrasado. ¿Ahora qué hace el Banco Central? ¿Vende los dólares? Es un ciclo que no termina nunca más. Camilo, Entonces, es complicado. Gracias por tu tiempo. De nada. Chau, hasta Muchas luego. gracias. Camilo Tiscornia, tenemos que hacer una pausa breve, 2 minutos, ya venimos.